no tenía internet, me lo habían cortado por falta de pago, y es que esta cuarentena, y el hecho de tener este virus, había hecho que donde trabajaba cerrara sus puertas, con la consiguiente congelación de los sueldos. Por suerte me había caído un trabajito freelance, así que empecé a pasar la información requerida de mi celular a la compu por Bluetooth, a pesar de sentirme fatal, no tener gusto ni olfato, y tener terribles dolores en mi cuerpo. Puse todo mi empeño para que saliera excelente. Me extrañó que mientras los archivos se iban enviando se escuchaba un extraño pitido agudo, muy molesto. Por suerte, la operación se realizó con prontitud. Finalizado el proceso, empecé a organizar los archivos en carpetas. Hubo uno en particular que llamó mi atención, no recordaba haberlo visto, ni siquiera haberlo creado, lo abrí para saber de qué se trataba. Había un audio que puse a reproducir de inmediato. Apenas si se escuchaba, era como una especie de susurro. Subí todos los volúmenes al máximo pero nada, el audio apenas se podía oír. Recordé que tenía una aplicación para estos casos. Ahora sí se podía escuchar mejor. Estaba en un idioma desconocido, de verdad era muy escalofriante. También tenía una aplicación que traducía cualquier audio en cualquier idioma. Lo que escuché me dejó totalmente aterrada. Había muchas palabras que no tenían traducción por lo que intuí que estaba en un idioma quizá ya no existente, pero había otras que sí fueron traducidas: muerte, infierno, novio, Satán, mal punto. Fueron algunas. Dejé de escuchar ese audio tan perturbador y abrí otro archivo, esta vez era de imágenes. No sé qué era peor, si el audio o las fotos que se presentaban ahí. Aparecía un hombre que estaba tirado boca abajo en el suelo, todo cubierto de sangre. En otra foto había un primer plano de sus piernas, una se la habían cercenado desde la rodilla, a la otra le habían cortado el pie. Me llevé una mano a la boca por la impresión. En otro primer plano se ve que al pobre infeliz lo habían torturado, tenía los brazos llenos de múltiples cortadas, en las muñecas tenía una soga que se veía estaba apretada cortándole la circulación. Las fotos eran horrorosas, no sé cómo carajos llegaron a mi teléfono. Quería dejar de verlas, pero al mismo tiempo tenía la enorme necesidad de saber quién era. Una última foto mostraba la cara del hombre, era Darwin, mi novio. Era una locura. A pesar de que estaba muy golpeado, hinchado y moreteado, lo identifiqué de inmediato. Revisé mi teléfono pero ese archivo no estaba ahí. Presa de un pánico indescriptible lo llamé sin importar lo tarde que era. Totalmente histérica le conté sobre las fotos que había recibido. Él me tranquilizó, estaba en su casa y en perfecto estado, todo había sido una confusión, una broma pesada de quién sabe de qué idiota. Me dijo que vendría para que estuviera más tranquila, pero no quise. Tenía que trabajar y con él aquí, iba a ser imposible. No revisé más nada de ese archivo y me puse a realizar mi labor, la cual terminé a altas horas. A pesar del sueño, y lo cansada que estaba, me había costado dormir, a mi mente venía una y otra vez esas malditas imágenes. Cerca de las 2 de la tarde mi teléfono sonó, despertándome. Era la mamá de Darwin, estaba hecha un mar de lágrimas. A mi pobre novio lo habían secuestrado esta mañana cuando estaba a punto de llegar al trabajo. Parecía que tenía algunos asuntos pendientes con gente peligrosa y recién la había llamado a la policía para informarle que encontraron su cuerpo en un paraje solitario, tal cual yo lo había visto en las fotos. Era una locura. De inmediato volví a ver esas imágenes siniestras a ver si conseguía alguna pista. Con horror vi que en la esquina inferior derecha de las fotos, estaba la fecha de hoy en pequeño. Pero esas fotos se habían pasado por el Bluetooth ayer, era como si hubieran venido del futuro. Para más terror, el audio que estaba ahí empezó a reproducirse solo y con total claridad. La muerte vendrá por tu novio, por estar enredado con el mal, mañana mismo llegará al infierno en pedazos y visitará a Satán. Días después, cuando todo pasó, incluso el funeral, estaba sumido en la depresión y en la intriga. Le había contado a la policía lo de los archivos recibidos, estaban tan desconcertados como yo. Por fortuna, me habían salido otros trabajitos. Estaba en la compu cuando empecé a escuchar de nuevo ese pito infernal avisando el envío de archivos por Bluetooth por parte de un usuario llamado 666. Sentí que los vellos de mi cuerpo se erizaban. Como autómata acepté. Eran nuevamente 2 archivos, uno de audio y otro de imágenes.
Igual que había sucedido anteriormente, el archivo de audio estaba sumamente bajo. Lo pasé por las distintas aplicaciones pero igual era ininteligible. Palabras como bebé, cabeza, homicida era lo único que se podía apreciar. Con más miedo aún abrí las imágenes. Era horrible. Una mujer y un bebé, supongo que madre e hijo, yacían tirados en el suelo, degollados, y a su lado, un machete ensangrentado. Me fijé en la esquina inferior derecha. La foto tenía fecha del 2 de agosto. Faltaban aún 2 semanas, pero ni siquiera sabía de quién se trataba para advertirle. Llamé a la policía. Iban a venir para la casa, necesitaban saber quién mandaba esos archivos premonitorios. Se llevaron mi computador, revisaron mi casa, entrevistaron a algunos vecinos, hicieron varias visualizaciones en el barrio. Como los archivos eran transferidos por Bluetooth, era obvio que tenía que ser alguien que estuviera cerca. Pasaron 15 días y aún no se sabía quién me enviaba esos archivos tan macabros. Me disponía a dormir esa noche cuando unas sirenas de policías, ambulancias y hasta gritos se escuchaban a los lejos. Salí a ver qué pasaba. El bullicio venía de algunas casas más abajo. Como pude me escabullí, ya que la zona estaba acordonada. Era horrible. Mary, una niñera, yacía degollada junto con el cuerpecito del bebé que cuidaba, y a su lado, un machete ensangrentado. Era 2 de agosto. Una vez más había sucedido lo que había visto en las fotos. Por suerte, tenía una copia del archivo de audio en mi teléfono. Una noche estrellada, una niñera mareada y el bebé que cuidaba, perderán la cabeza. A su lado descansa el arma homicida, dejado por error por la asesina. Inmediatamente le informé a la policía, por lo menos se sabía que era una mujer, pero, ¿por qué me enviaba esos archivos a mí? Justo en ese momento mi teléfono se encendió, me había llegado otra notificación de que el mismo usuario 666 quería enviarme un archivo. Acepté, pero ni siquiera lo vi, no quería involucrarme más en este asunto. Iba a salir a la comisaría para entregar mi teléfono. Estaba cansada y asqueada de todo esto. Me acerqué a la puerta pero esta no abría, estaba trabada. Intenté entonces por una ventana pero estaba igual. En ese momento escuché un ruido que venía del patio. Alguien estaba ahí. Presa del pánico, empecé a marcarle a la policía pero no tenía señal. Viendo que salir de la casa era inútil, tomé un cuchillo y me dirigí al patio. Apreté el interruptor pero la luz no encendía, así que usé la linterna del celular. En un descuido, alguien se me lanzó encima amenazando con apuñalarme. Luché ferozmente por mi vida, pero aquel individuo era más fuerte que yo, así que logró meter y sacar su cuchillo varias veces en mi cuerpo. Cuando sentía que todo estaba perdido, llegó la policía y tumbó la puerta. Agarraron al sujeto que resultó ser una mujer, bastante fuerte por cierto, y me llevaron a la clínica. Ya fuera de peligro, el oficial me fue a visitar, me informó que habían descubierto que desde mi propia casa me eran enviados esos archivos siniestros. Al parecer esa mujer se escondía en el sótano y yo nunca me di cuenta de nada. Estaban tratando de establecer el vínculo entre ella y los asesinatos. También faltaba por descubrir cómo la hacía para mandar esos archivos con las imágenes antes que sucedieran los hechos. Antes de irse, el oficial me dio mi teléfono para que pudiera comunicarme con mis padres. Le agradecí por todo lo que había hecho por mí. Él me había salvado la vida y por él la muerte de Darwin, de Mary y la de ese inocente bebé no quedarían impunes. Llamé a mi mamá, tratando de no alarmarla mucho. Mis padres tratarían de viajar hacia acá, ya que con la cuarentena estaban restringidos los viajes, aunque según me dijo mi mamá mi hermano había podido viajar a pasar algunos días con su novia. Al día siguiente me dieron de alta. No podía permanecer mucho tiempo en la clínica por la emergencia sanitaria, necesitaban camas desocupadas y como lo mío era leve y ya estaba fuera de peligro, pues a casita. Nada más llegar me acosté, estaba aún adormilada por los medicamentos. Esta vez sí podía dormir tranquilamente, la loca del Bluetooth ya estaba tras las rejas así que no tenía de qué preocuparme, al menos eso pensaba. Dormí profunda y reparadoramente hasta que ese pitido infernal empezó a sonar, temblando vi mi celular, el usuario 666 quería enviarme un archivo, pero, ¿cómo era posible? Se supone que ya estaba presa, y aunque tuviera un celular con ella, la señal no iba a llegar hasta la casa. Me incorporé aterrada, le di a aceptar a la transferencia de archivos, esos segundos que pasaron me parecían una eternidad. Nada más terminar los vi, empecé a gritar y a llorar como loca, ¿cómo era posible? Me levanté de la cama, me di cuenta que no había luz.
Me dirigí a la cocina a buscar una vela. Nada más encender el fósforo pude escuchar un fuerte estallido, luego, una densa niebla cubrió mi mente. Cuando abrí los ojos estaba nuevamente en la clínica, tenía un fuerte dolor en todo mi cuerpo, resulta que la llave del gas estaba abierta y al prender el fósforo causé una explosión. Como estaba contagiada con el maldito virus, no tenía olfato, así que no pude percatarme. Tenía el 75% de mi cuerpo quemado. Estaba intubada. Las probabilidades de sobrevivir eran pocas. En un corto momento de lucidez vi que mis padres y mi hermano estaban asomados por la ventanilla de cuidados intensivos en donde me encontraba. Mis papás lloraban, pero él, sonría maliciosamente enseñándome mi celular chamuscado. De nuevo caí en una profunda inconsciencia. Ahí, entre sueños lo recordé todo. En los archivos recibidos esa noche habían solo fotos. En una salía mi hermano con Darwin y otros muchachos. En la otra, mi hermano con Mary, la niñera degollada. Otro archivo era solo de texto: hermanita, este encierro por la maldita pandemia me ha puesto a pensar que si tuviera mucho dinero no tendría que preocuparme por nada, así que dejé de vender drogas e hice un pacto con Satán. Él me daría mucho dinero, por cada alma que le entregue, así que Darwin, Mary, mi novia, ese bebé, tuvieron que morir. La idiota de Minerva, mi otra novia, salió de nuestro escondite aquí en la casa y quiso matarte porque pensaba que tú y yo teníamos algo, no creía que éramos hermanos. El mismo demonio me mandaba las fotos para saber a quién y cómo matarlos. Necesitaba más dinero así que tuve que liquidarte a ti. Después serán papá y mamá. Me iré del país y nunca podrán encontrarme. Luego, apareció un ser repugnante que tomó mi mano. En ese momento, dejé de respirar.